En este tutorial vamos a estudiar lo que es el péndulo simple. El péndulo simple es otro sistema mecánico que se mueve con movimiento oscilatorio. Se compone de una masa puntual M. En este caso entonces tenemos una masa M que se encuentra suspendida por una cuerda ligera de longitud L. Y observemos que hemos descrito entonces la trayectoria de esta masa suspendida. Y estamos considerando que el extremo superior de la cuerda se encuentra fijo. Vamos a considerar que el movimiento ocurre en un plano vertical y se debe a la fuerza gravitacional. Observemos entonces que mientras oscila esta masa, forma un ángulo con respecto a la vertical que vamos a denotar como θ. Vamos a ilustrar que siempre y cuando este ángulo θ sea pequeño, el movimiento va a corresponder al de un oscilador armónico simple, es decir, que va a presentar movimiento armónico simple, siempre y cuando el ángulo θ sea pequeño. Consideremos entonces las fuerzas que actúan sobre la masa M, que son entonces la fuerza T debida a la tensión en la cuerda, que iría entonces en esta dirección, y tenemos el peso que siempre actúa dirigido hacia el centro de la Tierra, que vamos a denotar como mg, es decir, masa por gravedad. Esa masa por gravedad vamos a simbolizarla como una W, que corresponde al símbolo del peso. Si consideramos entonces el siguiente sistema de coordenadas, es decir, un sistema de coordenadas desplazado, observemos que la fuerza T se encuentra sobre la vertical Y positiva, pero el peso hay que descomponerlo en sus componentes horizontal y vertical. Observemos entonces qué pasa con el peso W. Este va dirigido siempre hacia abajo, pero entonces va a tener una componente vertical que va a estar ubicada sobre el plano Y, que vamos a denotar como W sub Y, y va a tener también una componente horizontal que va dirigida en dirección contraria del movimiento, es decir, W sub X. Ilustremos entonces esas componentes por separado. Tenemos entonces el peso W igual a mg dirigido hacia abajo, masa por gravedad. Ubicamos entonces el vector de la componente vertical W sub Y, que se encuentra entonces sobre el eje Y, tal y como el sistema de coordenadas propuesto, y tenemos la componente horizontal del peso W sub X. El ángulo θ viene a corresponder al mismo, es decir, este ángulo que se forma acá entre el peso y su componente vertical, y observemos que se forma un triángulo rectángulo luego de unir los vectores y considerar como vector resultante al peso mg. Si observamos entonces tenemos un péndulo que se encuentra moviendo en forma de vaivén y por tanto consideramos la sumatoria de fuerzas en la dirección del movimiento, es decir, con respecto al eje X. Tenemos entonces que considerar las fuerzas, o más bien la fuerza resultante en la dirección horizontal, que vienen a ser igual al producto de la masa por la aceleración, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Y considerando entonces las fuerzas horizontales, tenemos que sobre el eje X actúa la componente horizontal del peso, como se encuentra en dirección contraria al movimiento, porque el peso en la componente X viene a ser una fuerza restauradora, ya que mientras esta masa tiende a moverse hacia la derecha, el peso actúa en dirección opuesta. Indicamos por ello un signo menos W sub X, lo que quiere decir que va en sentido contrario al movimiento, o sobre el eje X negativo. No consideramos la sumatoria de fuerzas en Y, ya que en Y las fuerzas se encuentran en equilibrio. El movimiento se da en la dirección horizontal. Si consideráramos dichas fuerzas, tendríamos entonces la tensión menos la componente del peso en Y, pero para el presente caso no es necesario considerar esta expresión, ya que solo necesitamos determinar por qué el movimiento de este péndulo simple se puede aproximar a un movimiento armónico simple. De acuerdo con este triángulo rectángulo, si determinamos la componente horizontal del peso en términos del ángulo y del peso, tenemos que
el seno del ángulo seno de θ es igual al cateto opuesto, la componente del peso en x, sobre la hipotenusa que va a corresponder a la magnitud del peso. Es así como la componente horizontal del peso es igual al peso W por el seno del ángulo. Recordemos que W es mg, masa por gravedad. Por tanto, la componente horizontal del peso es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Si reemplazamos esta expresión en la que hemos determinado para la fuerza resultante sobre el eje X, tenemos masa por aceleración igual a menos masa por gravedad por seno del ángulo. Y observemos que podemos eliminar el término masa y nos queda entonces aceleración igual a menos gravedad por seno del ángulo. Ahora bien, en caso de determinar la componente vertical del peso sería entonces masa por gravedad por el coseno del ángulo. Tenemos entonces esta expresión, que la aceleración en la dirección del movimiento es igual a menos la gravedad por el seno del ángulo. Y vamos a denotar esa expresión como la número 1. Pero resulta que la aceleración se define como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Por tanto, si consideramos la distancia, o más bien el desplazamiento en la dirección horizontal, observemos que esta masa describe una longitud de arco que vamos a denotar con la letra S. Observemos que esta masa se desplaza una longitud de arco que vamos a denotar con la letra S. Recordemos que esa longitud de arco S es igual al radio por el ángulo que describe, es decir, el ángulo θ, y este radio está dado entonces por la longitud de la cuerda. Por tanto, la longitud de arco S es igual a L por θ, y en lugar de escribir X vamos a escribir S para determinar la aceleración. Entonces tenemos que la aceleración va a ser la segunda derivada de la posición, en este caso la longitud de arco recorrida con respecto al tiempo. Y esta ecuación que denotamos como la número 2 la reemplazamos en la número 1. Es así como tenemos la ecuación 2 en la ecuación 1, es decir, la segunda derivada de la longitud de arco descrita por la masa oscilante con respecto al tiempo igual a menos la gravedad por el seno del ángulo. Y si sacamos esta segunda derivada, es decir, si decimos que la aceleración es la segunda derivada de la posición longitudinal, longitud de arco con respecto al tiempo, observemos que tenemos que S o longitud de arco es igual a la longitud de la cuerda por el ángulo descrito. Por tanto, sacamos la segunda derivada con respecto al tiempo de L por θ. Es decir que, como la longitud de la cuerda es constante, es decir, L presenta un valor constante, podemos sacar esa variable, esa constante de la derivada, y tenemos L por la segunda derivada con respecto al tiempo del ángulo θ. Y por tanto la ecuación obtenida anteriormente, que denotamos como la número 3, nos queda del siguiente modo: como longitud de la cuerda por la segunda derivada del ángulo descrito con respecto al tiempo igual a menos la gravedad por el seno del ángulo que se describe. Y reacomodando términos en esta expresión, tenemos que la segunda derivada del ángulo θ con respecto al tiempo viene a ser igual a menos la gravedad sobre la longitud de la cuerda por el seno del ángulo. Tenemos entonces esta expresión que vamos a denotar como la número 4. Observemos que el lado derecho de esta ecuación 4 es proporcional a seno de θ en lugar de θ. Por tanto, si quisiéramos decir que esta ecuación corresponde, o más bien describe un movimiento armónico simple, tendría que ser de la siguiente forma. Una ecuación que describe un movimiento armónico simple sería como la siguiente: la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, que es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la posición. Tenemos entonces que suponer lo siguiente, que estamos considerando que el ángulo θ es pequeño, y por tanto
el seno del ángulo de θ va a ser aproximadamente igual al ángulo θ. Esta suposición es válida cuando se tiene un ángulo θ menor de 15 grados, en donde la diferencia entre el valor del seno del ángulo y el ángulo θ es menor que el 1%. Haciendo entonces esta aproximación, decimos que este seno de θ va a ser aproximadamente igual al valor de θ. Y por tanto la ecuación 4 pasa a tomar la siguiente forma: como la segunda derivada del ángulo descrito con respecto al tiempo igual a menos la gravedad sobre la longitud de la cuerda por el ángulo θ. Y observemos entonces que de este modo la ecuación obtenida, que denotamos como la número 5, cumple con el requisito de estar en la forma indicada para describir un movimiento armónico simple. Luego decimos que bajo esta suposición el movimiento del péndulo simple es un movimiento armónico simple. Tenemos entonces la ecuación 5 que nos dice que el péndulo simple, o más bien el movimiento de un péndulo simple, se puede comportar como un oscilador armónico simple. Esto conlleva lo siguiente: que esta posición angular θ se puede expresar como θ sub 0 por el coseno de omega t más phi, en el caso que el péndulo empiece su oscilación en este punto distante del punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, para el presente caso, estamos considerando que es el que corresponde a θ igual a 0. Ese es el punto de equilibrio para movimiento armónico simple, un péndulo simple. Y en este caso θ sub 0 se denomina como desplazamiento angular máximo o máximo desplazamiento angular, y la frecuencia angular omega viene a ser entonces igual, por analogía con la expresión general que describe un movimiento armónico simple, como omega al cuadrado o frecuencia angular al cuadrado igual a gravedad sobre longitud de la cuerda, o lo que es lo mismo, frecuencia angular igual a raíz cuadrada de g sobre l. Asimismo, el periodo t, que recordemos que se define por un movimiento armónico simple como igual a 2pi sobre omega o frecuencia angular, en este caso quedaría el modo siguiente, como 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda sobre la gravedad, y la frecuencia como igual a 2pi por la frecuencia angular, igual entonces a 2pi por la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud de la cuerda. Y por tanto tenemos las ecuaciones 5, 6, ahora 7, la 8 y la 9, que describen el movimiento armónico simple para un péndulo cuyo ángulo formado cuando empieza la oscilación es menor a 15 grados. Estas ecuaciones entonces son las que describen al péndulo simple como un oscilador armónico simple. Resolvamos ahora un ejemplo referente a este importante tema. Resolvamos entonces el presente ejemplo sobre el péndulo simple como un oscilador armónico simple. Este ejemplo dice lo siguiente: un hombre entra a una torre muy alta y decide calcular la altura aproximada de la torre. Observa que dentro de la torre hay un largo péndulo que se extiende desde el techo hasta casi el piso y que presenta un periodo de 24,0 segundos. ¿Cuál es la altura de la torre? Nos piden entonces determinar la altura de la torre y nos dicen que hay un péndulo que se extiende desde el techo hasta casi el piso. Por tanto, esa altura de la torre va a corresponder al valor de la longitud de la cuerda del péndulo. Vamos a decir que son aproximadamente iguales. Resolviendo entonces el presente ejemplo, nos indican que este péndulo presenta un periodo de oscilación de 24,0 segundos y debemos hallar la longitud de la cuerda para poder hallar la altura. Es así como hacemos uso de la expresión para el periodo de un péndulo simple con movimiento armónico simple. Recordemos que nos dice que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad, y de esa expresión tenemos que despejar la variable longitud de la cuerda. Elevamos ambos lados de la ecuación
al cuadrado y tenemos que el periodo al cuadrado es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G elevado al cuadrado. Eso es entonces periodo al cuadrado igual a 4pi a la 2 por L sobre G. Si despejamos L, longitud de la cuerda, tenemos que esta es igual a la gravedad por el periodo al cuadrado sobre 4pi al cuadrado. Conocemos el valor de la aceleración gravitacional G igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional. Y reemplazamos entonces en esta expresión para determinar la longitud de la cuerda como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el periodo de 24,0 segundos, todo esto elevado al cuadrado sobre 4pi a la 2, y tenemos que 24 segundos al cuadrado son iguales a 576 segundos al cuadrado. Es así como cancelamos las unidades de segundos al cuadrado y obtenemos el siguiente valor, que la longitud de la cuerda para este péndulo simple es igual a 142,98 metros, valor que podemos aproximar a 143 metros, que corresponde entonces al valor aproximado de la altura de la torre. Y con este ejemplo concluimos la explicación sobre los conceptos básicos referentes al péndulo simple como un oscilador armónico simple. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de movimiento oscilatorio.